Bueno, no sé si alguna vez os habéis planteado que los estudios fílmicos son patriarcales, igual deberíamos empezar por ahí, pero los estudios fílmicos han sido, bueno, como disciplina, han sido creados por diferentes influencias, diferentes escuelas, diferentes corrientes, pero hay una serie de características que hacen que sea necesario despatriarcalizarlos y bueno, vamos a ir un poco recorriendo algunas de los temas que yo creo que pueden ser de interés. Aquí tenemos a María Barea y a su hijo Horacio. Para empezar quería hablar un poco de las metodologías que normalmente las historiadoras feministas utilizamos a la hora de despatriarcalizar y bueno, una de las cosas que es más necesaria es inscribir a las mujeres en la historia. Yo no sé si vosotros habéis visto libros de cine peruano, habéis leído a Ricardo Bedoya, a Chucho León, habéis leído... Pero si os fijáis, si cualquier libro de historia de cine peruano que os echéis a la cara, os vais a dar cuenta de que las mujeres prácticamente están ausentes, aparecen de manera muy tangencial. En cambio, si hablamos con los protagonistas, si hablamos con las y los cineastas, enseguida te das cuenta de que las mujeres estaban presentes en todos los ámbitos. Entonces, si te pones a hablar de cómo se hicieron las películas, de cómo fueron los procesos de producción, hay mujeres por todo lado, ¿no? Y son mujeres fundamentales. Entonces, yo siempre me pregunté, ¿cuál es ese paso? El paso, ¿no? El paso de la historia oral a la historia escrita. En el paso de la historia oral a la historia escrita, las mujeres se pierden, las mujeres desaparecen. Hay algo que sucede ahí que impide que las mujeres que están en la historia oral, o sea, que están en la memoria colectiva de lo que fue la producción cinematográfica, desaparecen a la hora de aparecer, a la hora de estar negro sobre blanco en los textos, con lo cual las siguientes generaciones no las recuerdan, no saben de ellas, las desconocen, las ignoran, son invisibilizadas. Entonces, ¿cuál es este mecanismo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan varias cosas, pero una de las cosas importantes que pasa es como a qué le damos valor y también el enfoque que tenemos sobre el cine. Si entendemos el cine como un proceso colectivo del que forma parte muchas personas y en el que trabaja mucha gente y el trabajo de todas estas personas es importante, si le damos valor al trabajo de la gente que hace el cine realmente, deberían aparecer en la historia escrita. Lo que pasa es que no le damos valor al trabajo de las personas, sino que lo que hacemos es aplicar unos modelos como el autorismo que de repente heredamos de otras disciplinas como la literatura o como las artes plásticas, en las que es más bien una relación entre un autor y una producción, ¿no? Pero, o sea, son producciones, digamos, aunque siempre podríamos cuestionar que ninguna producción sea realmente producto de una mente individual, pero en el caso de la literatura o en el caso de la pintura, pues es más obvio. Pero en el caso del cine no es así, pero le aplicamos esa lógica autorista y por autorista en la práctica eso quiere decir director céntrica, enfocada en la figura del director, a una sola persona, que normalmente tiende a ser un hombre, salvo raras excepciones, y hacemos desaparecer a todos los demás del mapa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sería una historiografía feminista? Una historiografía feminista es una historiografía que incorpore a todos los actores o a todos los actores posibles. Y eso nos va a hacer recuperar la figura de las mujeres, y no solamente de las mujeres, sino de toda la gente que está, digamos, en puestos subalternos, incluidos muchos hombres que están en puestos subalternos, en puestos que no son autorales o que no son, entre comillas, creativos. Eso nos llevaría a otra discusión que igual podemos tener más adelante, que es la discusión sobre qué es un puesto creativo en un equipo y qué no es un puesto creativo. Sobre todo porque estamos hablando de proyectos artesanales, no industriales. Entonces, es raro que haya un solo puesto en un equipo artesanal que no sea creativo, sea cual sea la función. Pero bueno, esto es otra de las cosas que tenemos que descolonizar, nuestra idea de qué es la creatividad, ¿no? Que también es una idea patriarcal, ¿no? Y renacentista, digamos. Y bueno, para hacer esto, para inscribir a las mujeres en la historia, nos encontramos con que somos nosotras mismas, las historiadoras, las que tenemos que crear el archivo, porque el archivo no existe, es inexistente.
el archivo no lo vamos a encontrar en ningún lado. El archivo en países como Perú no hay archivo, no hay cinemateca. Hay archivos dispersos, algunas pocas instituciones guardan un archivo, pero que no son archivos con una voluntad de totalidad, sino que son cosas que van llegando de manera más bien casual. Y después tenemos muchos archivos personales, digamos, archivos que la gente guarda en sus casas. El problema que tenemos con los archivos que la gente, los cineastas guardan en sus casas, es que pues igual que el archivo que vuestros papás o vosotros guardáis en vuestras casas, son archivos un poco familiares, son archivos domésticos, son archivos personales. Y entonces a esto la gente también tiende a no darle valor. Entonces también nos encontramos con que muchas veces las cineastas y los cineastas no consideran archivo esos papeles que tienen en sus casas, su correspondencia, los folletos de todas sus actividades, los guiones, todos los proyectos de las películas que nunca se realizaron, fotografías, cualquier clase de recuerdo, memoria de lo que sea, todo eso que para una historiadora feminista o para una historiadora en general es el archivo, ese es el material con el que vamos a escribir nuestros artículos y nuestros libros, para la gente que fue protagonista de esa historia es algo sin valor. Entonces, pues en una mudanza se pierde, en otra mudanza no sé qué, esto lo tiramos porque son papeles viejos y bueno, poco a poco con esos restos ahí del naufragio de las vidas de la gente que nosotras vamos encontrando, vamos intentando construir retazos de historia. Eso unido también a la historia oral, que son las entrevistas y conversaciones que tenemos con las personas que son la fuente de la historia escrita. Y en cuanto a la historia oral, pues lo mismo, hay relatos a los que se les da mucho valor y hay relatos a los que se les da poco valor. Entonces hay mucha gente a la que directamente no se entrevista, gente a la que no se le pregunta. Es muy común llegar a entrevistar a un señor director y que tenga a su lado sentada a la productora de todas sus películas, que además es una persona que ha intervenido en la escritura de guión y en la edición y todo, pero como es la mujer, pues no se le pregunta, no... O si se le pregunta en relación a la obra de él, no en relación a la importancia de su trabajo como productora, por ejemplo. Y luego, por supuesto, hay muchísima otra gente a la que directamente nunca se le pregunta nada, como pues a los editores o a la gente que se encargaba de cualquier, a los ayudantes. Entonces, una historiadora feminista que sea rigurosa debería entrevistar a absolutamente todo el mundo y darle el mismo valor a todos los relatos, no únicamente a los relatos de los directores, sino al relato de cualquiera, porque cualquier persona está en el lugar de contribuir con información súper interesante que nos sirva para el análisis de los procesos de producción. Y todo este input, toda esta información que tenemos sobre el proceso de producción nos va a ayudar a entender el producto en sí, nos va a ayudar a entender la película, porque las películas, los textos fílmicos no están aislados del mundo, son resultado de un proceso. Y si no entiendes bien el proceso, tu análisis del producto tampoco va a ser del todo riguroso. Va a ser más bien una fantasía, una alucinación de la persona que está analizándolo. Hay mucha teoría del cine y hay mucho análisis que se escribe así, se escribe desde lejos, desde un sillón, mirando únicamente el texto. Y eso tiene una validez relativa, pero no debería ser hegemónico, porque si tú no entiendes bien un proceso de producción, tampoco acabas de entender muy bien lo que aparece en pantalla, o lo entiendes únicamente a un nivel, pero necesitamos complementar con esas otras visiones, con esos otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lorena Best, vuestra profesora tiene una película a punto de despegar. Si tú ves la película, recibes mucha información. Pero si Lorena te explica cómo fue el proceso de grabación de esa película, aún entiendes mucho mejor la película. Y es muy, muy, muy útil entender el proceso de producción de las películas. Sobre todo porque estamos hablando, una vez más lo repito esto, de contextos no tal vez en un contexto industrial, en un contexto de estudio, en un contexto en el que todo hay normas para todo, hay un sindicato, no sé, hay como una metodología de trabajo muy, muy elaborada, muy fija, muy industrial. Bueno, aún así también es interesante investigar la producción. Pero bueno, en todo caso,
Aún así, bueno, pero en el caso de proyectos artesanales es que cada proyecto es diferente, cada proyecto se saca adelante de una manera, tiene unas motivaciones políticas detrás, tiene unos problemas económicos, tiene unas casualidades que son maravillosas, tiene unos conflictos terribles de poder. Entonces, todo eso interesa mucho analizarlo para entender qué película estamos viendo, ¿no? No es tan importante, para mí no es tan importante que el ritmo, que el no sé qué, o sea, en lo que se fija la gente que tiene como las obsesiones formalistas. La obsesión formalista llega hasta cierto punto, pero la obsesión formalista, por ejemplo, en el caso de la crítica de cine en el Perú, ha hecho descartar y no considerar válidas o parte del canon películas que son maravillosas y que han sido producto de unos procesos emancipatorios increíbles y que son películas que han hecho un aporte enorme a la cultura peruana. Pero luego el resultado a los críticos no les pareció suficientemente bueno, no les pareció suficientemente, la puesta en escena no les pareció suficientemente coherente, una serie de atributos y características que vienen de la interpretación del cine que se hace en Europa. Entonces, aplicar metodologías de interpretación formalistas y autoristas al cine peruano, lo único que hace es excluir un montón y quitar valor y ningunear y hacer desaparecer un montón de procesos y de películas que son de un valor enorme para el país. Entonces, la propia crítica, la que echándose piedras a su propio tejado, descarta productos culturales de un valor enorme. Bueno, pues voy a seguir. Bueno, aquí un poco repito lo mismo, ¿no? Que ya he dicho antes. Esta es la Beatriz Palacios, guapa, ¿eh? Con una Bolex. Bueno, eso, lo de la perspectiva antiautorista no director céntrica. Después el tema de que, bueno, las culturas cinematográficas debemos analizarlas como ecologías, no mirarlas jerárquicamente, sino mirarlas, digamos, rizomáticamente, mirarlas de manera, bueno, realmente de la manera en la que funcionaban, porque bueno, una vez en el relato oral nos vamos a dar cuenta bueno, de que las culturas cinematográficas eran centros de vida en las que pasaban un montón de cosas, en las que, por ejemplo, son muy importantes las relaciones personales, las relaciones de amistad, las relaciones de parentesco, las relaciones de pareja. Una vez más, eso, estamos hablando de sistemas artesanales en los que muchas cosas se hacían sin dinero, se hacían por ondas, se hacían porque había una relación previa de amistad o amorosa o de poder o de lo que fuera, pero hay que analizar todo eso. Y cuando nos ponemos a analizar todo eso nos damos cuenta de que las culturas cinematográficas artesanales, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la no ficción, estas ecologías están galvanizadas por mujeres hasta hoy. Son las mujeres las que lo mueven, las que organizan, las que sostienen, las que impulsan. Entonces, bueno, pues para eso tenemos que hablar con la gente, pues de la misma manera en la que se habla, es que no hay distinción entre la vida y el análisis académico, porque si tú quieres entender cómo son los procesos, tienes que ver cómo funciona la vida. Entonces, de la misma manera que vosotros habláis con vuestros grupos de amigos o con vuestra familia y sabéis pues que hay conflictos y que hay alianzas y que hay cercanía y que de repente todo esto es lo mismo que está sucediendo en cualquier cultura cinematográfica. Entonces tenemos que entender cómo funciona. Y, y bueno, pues eso, ¿no? No tenerle miedo a hacer un análisis complejo, no tenerle miedo a hablar de poder y a cuestionar toda la complejidad que hay detrás. Entonces, bueno, esto igual puede parecer un poco pesado. Es pesado en el sentido de que claro, es mucho más fácil tú estar en tu casa y ver dos películas y hacer una comparación entre la forma en la que están montadas, ¿no? O lo que sea que te apetezca fijarte en ese momento, o cómo están representados los personajes femeninos en tal película y en tal película. Eso es más fácil.
para entender cómo son los procesos de producción, pues tienes que hacer mucho, digamos, trabajo de campo y hablar con mucha gente. Y luego, además, tú misma como investigadora también entras en conflicto, porque hay información que te cuentan, pues que puedes compartir, otra que no, otra que no debes compartir, otra que no se debe compartir, pero que tú quieres analizar en términos de poder porque te interesa, porque tú lo que quieres, uno de los problemas también que tenemos las historiadoras feministas, de lo que queremos hablar es de estructuras de poder. No nos interesa tanto la anécdota, pero para analizar una estructura de poder tienes que entrar en casos específicos. Entonces hay que analizar este caso y el otro caso y el otro caso y te das cuenta de que todos estos casos, aunque estén separados por decenas de años, siguen teniendo como respondiendo a la misma estructura de poder, de dominación patriarcal. Entonces tienes que hacer esas comparativas. Y es complicado porque estamos permanentemente atravesando la barrera de lo personal, de lo político y entrando y saliendo, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Y yo realmente os animo a hacerlo también, porque si no, ¿cómo vamos a entender cómo fueron las cosas o cómo son las cosas? Y si no entendemos cómo fueron las cosas, tampoco entendemos cómo son las cosas y no podemos cambiarlas. Entonces hay que entrar en estos, no tengáis miedo a hablar de cosas que se consideran personales y tampoco tengáis miedo a que os acusen de, estás tratando chismes. No, no son chismes, son hechos. Son hechos que se produjeron así y que tuvieron unas consecuencias y en los que determinadas personas salieron perdiendo, que normalmente siempre son las mismas. Entonces, hasta que no dejemos de considerar, por ejemplo, los abusos de poder de los hombres, chisme, no vamos a poder solucionarlos. No es chisme, es un abuso de poder, que puede tener muchas formas. Puede ser un abuso de poder laboral, puede ser un abuso de poder simbólico, puede ser un abuso sexual, puede tener muchas formas, pero siempre está el poder detrás. Entonces, todas esas cosas las tenemos que analizar. Y aparecen permanentemente y aparecen de todas partes. Sí, simplemente porque somos historiadoras del cine nos fijamos pues en eso, nos fijamos en producciones de películas, nos fijamos en grupos, en colectivos cinematográficos, nos fijamos en festivales, nos fijamos en cosas que tienen que ver con las culturas cinematográficas. Pero este análisis feminista se lleva a cualquier cultura, cualquier caso, cualquier momento histórico, hace 5.000 años o ayer. Pero eso es importante, ¿no? Que no os digan que eso es chisme, que no os digan no, es que somos académicos, entonces tenemos que mirar las cosas con distancia, neutralidad. No, la neutralidad no existe, absolutamente nadie es neutral. Cuando te dicen neutralidad, neutralidad normalmente son hombres con poder escudándose en una metodología que en realidad es ficticia. No existe, nadie es neutral, no hay un discurso neutral, nadie, absolutamente nadie hace un discurso neutral, ni los científicos puros. Todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios y eso también es muy importante, que vosotros también como investigadores seáis conscientes de vuestros propios prejuicios y vuestro propio sesgo, ¿no? Que es una cosa que siempre vamos a volcar en la investigación. Entonces, lo que hace una investigadora feminista es intentar estar permanentemente alerta, alerta de cómo su subjetividad está influyendo en la investigación y utilizando eso positivamente o autocriticándose si su subjetividad se ha impuesto demasiado o cómo su prejuicio la está llevando por aquí y por allá. Y eso no es que lo haga, eso lo hace la investigadora feminista por conciencia y por respeto, porque eso realmente son absolutamente todos los investigadores los que están imponiendo su subjetividad en la investigación, ¿no? Así que eso, no defended vuestra subjetividad en vuestras investigaciones, porque muchas veces os van a venir y os van a decir, no, de eso no hables. Pero ¿por qué no? Si el uso de la subjetividad tiene un valor y si tú la tienes controlada como un factor ahí que está influyendo, si eres sincera respecto a ella, es un insumo muy grande. Igual que también es un insumo muy grande el uso de la emoción y de la intuición en investigación. Usad la emoción, usad la intuición, porque Jung decía, Carl Gustav Jung, que los seres humanos tenemos 4 funciones principales: la razón, la emoción, la intuición y la percepción. Y no todas las personas, y todas las personas tenemos como una función principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, me costó muchos años entender esto, pero mi función principal es la emoción. Entonces, yo como investigadora, ¿qué haría si no utilizo mi función principal? Porque a través de la razón tal vez no llegue más que a un sitio muy limitado, ¿no? Pero si utilizo la emoción, si utilizo la intuición, ahí me he dado cuenta de que realmente mi investigación
se convierte en mi investigación, o sea, adquiere un valor diferente y yo puedo hacer ese aporte, desde ahí aporto yo. Yo no voy a aportar desde la razón, otras gentes lo hacen. Vosotros tenéis que aportar desde donde podáis, todas vosotras tenéis capacidad de aportar, pero tendrá que ser siempre desde el lugar en el que estáis vosotras, no imitando lo que hacen otros o siguiendo modelos que os han impuesto desde fuera, ¿no? Tenéis que encontrar vuestra voz también como investigadores. Entonces, el uso de la emoción es muy importante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de seres humanos, entonces nos tenemos que conectar con seres humanos. No es cuestión de mirarlos como si fueran objetos de, no sé, ahí fríamente, ¿no? Como observando su mundo como si fueran simplemente objetos. No son objetos, estamos en permanente relación con los sujetos de nuestra investigación, entonces tenemos que utilizar también la emoción y eso nos va a permitir acceder a otro tipo de conocimiento. Además, así además todo se convierte en algo mucho más creativo también, ¿no? Es como, no sé, de repente te abres a una mayor libertad a la hora de pensar, de escribir y de trabajar sobre cualquier cosa. Ya te vas guiando como por donde un poco la vida te conduce. Eso no quiere decir que no tengamos que ser rigurosas luego a la hora de... Pues, lo más difícil, ¿no? Es el paso el paso de todo este proceso, de todo esto que sentimos a convertirlo luego también en un producto académico, sea lo que sea, en vuestro caso pues una tesis o en mi caso pues tengo que escribir artículos, tengo que escribir libros, tengo que escribir, ¿no? Pero bueno, también es interesante, ¿no? Ese paso de sistematizar todo tu caos y todos tus... Realmente luego en ese proceso también se sacan muchas cosas que son interesantes. Y otra cosa que os quería decir es que, bueno, yo me imagino, yo no os conozco, ¿no? Pero no lo sé, o sea, no sé a qué clase social pertenecéis. Esto es una cosa que yo creo que es bastante importante también, cuestionarse el tema de la clase, de la raza en el Perú, ¿no? O sea, o en cualquier parte, pero normalmente tenemos mucha tendencia a a hacer como análisis clase mediocéntricos, ¿no? Es como que no vemos más allá de eso. Pues porque es nuestra clase social, porque es la manera en la que hemos sido educados y bueno, pero creo que es muy interesante hacer el esfuerzo de investigar otras esferas públicas más allá de la burguesa. En el caso peruano, por ejemplo, está muy claro, ¿no? Tenemos un limeñocentrismo que, que es tenaz, ¿no? Que ha condicionado mucho también la historia del cine peruano. Y además tenemos una construcción de la historia del cine peruano limeñocéntrica. Por ejemplo, hay categorías inventadas por los críticos de Hablemos de Cine como cine campesino y cine urbano, ¿no? En la que en la categoría cine campesino se mete cualquier cosa que no sea limeña de una manera unificadora que no tiene ningún sentido y además es que ni siquiera tiene sentido que se le llame cine campesino porque muchas veces eran películas hechas desde centros urbanos, no limeños, pero eran centros urbanos, quiero decir, tampoco eran películas campesinas, o sea, es que no... Pero bueno, este tipo de concepciones centralistas y clase mediocéntricas, hay que hacer un esfuerzo por superarlas y por mirar otras esferas públicas, por mirar, por ejemplo, la circulación de las películas fuera de los cines, la circulación alternativa, que es una cosa que se ha ejercido de una manera militante en todo el mundo, en toda Latinoamérica, como parte de procesos de educación popular, como parte de procesos de concientización política, todas estas otras esferas públicas en las que funcionan, digamos, de abajo a abajo, que no funcionan buscando la legitimación comercial en la sala ni en el festival, sino que simplemente funcionan como circuitos en los que las películas circulan para para muchos usos, pero sobre todo para el uso más básico que es que determinados sectores de la población que nunca se habían visto a sí mismos en pantalla se pudieran ver en pantalla, pudieran discutir sus temas, ¿no? Sus agendas, que nada tienen que ver con las agendas de la ciudad o con las agendas de la clase media. Entonces, todas estas otras esferas públicas son muy interesantes y yo creo que están muy poco investigadas
porque son difíciles de investigar, son difíciles de rastrear, pero son temas de investigación que yo creo que por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes peruanas podéis dedicarles un esfuerzo, ¿no? Porque ha habido un montón de cosas. Por ejemplo, yo que sé, en los pueblos jóvenes ha habido procesos de comunicación popular súper interesantes que envolvían diversas artes y en las que los registros audiovisuales sirven para entender todos esos procesos. Y bueno, y así en muchas partes del país, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante prestarle atención a todo lo que está más allá de normalmente de nuestra zona de confort y de nuestra forma de entender lo que es lo cinematográfico. Porque realmente investigar un cine que no es industrial, pues eso, bueno, te ayuda a romper con un montón de ideas preconcebidas, que son ideas eurocéntricas sobre lo que es el cine, y ayudan a reconceptualizar la práctica cinematográfica y yo creo que hay muchísimo por hacer en este país a ese nivel, ¿no? Que hay que reescribir totalmente la historia desde lo que fueron las prácticas reales, desde la manera real en la que circularon las películas. Pues, bueno, siguiendo con el tema de descolonizar los estudios fílmicos, claro, hay que expandir las fuentes primarias y secundarias utilizadas. Normalmente utilizamos de un tipo, pero podemos expandirlo todo lo que queramos, todo lo que encontremos, o sea, cualquier cosa nos puede servir, ¿no? Y es muy importante redefinir qué es una contribución teórica, porque claro, nosotros normalmente consideramos contribución teórica lo que unos señores dicen por escrito en una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, los cineastas latinoamericanos en los años 60 escribieron manifiestos. Y estos manifiestos son súper importantes. Y a mí me parecen unos manifiestos muy útiles. El de Solana Seguetino hacia un tercer cine, por un cine imperfecto de García Espinosa, o de San Ginés, problemas de forma y contenido en el cine revolucionario, Claude Rocha, la estética del hambre, manifiestos fundamentales. Pero, diría, y ninguna mujer escribió manifiestos. No, claro, es que las mujeres no se estaban dedicando a escribir manifiestos, porque ¿quién escribe un manifiesto? Esto mi amiga Nina Tedesco lo explica súper bien. Escribe manifiestos quien se considera suficientemente bueno y legítimo como para escribir un manifiesto, pero las mujeres normalmente somos inseguras y no nos vamos a dedicar a escribir manifiestos. Pero a mí me interesa saber a mí me interesa utilizar, si a mí me interesa utilizar el paradigma teórico que estaban aportando las mujeres en ese momento, voy a tener que buscarlo de otra forma. Por ejemplo, a las mujeres les gustan los diálogos. Entonces hay registros dialogados de conversaciones que tenían las mujeres. Por ejemplo, Lorena y Sara hoy mismo van a presentar en una conferencia sobre un registro dialogado de un conversatorio que hubo en el año 90 en el Goethe Institute en Lima. Entonces, sí queremos saber lo que las mujeres en ese momento estaban pensando y utilizar su paradigma de pensamiento como una contribución teórica, iremos a buscar en los registros dialogados, en ese o en otros registros dialogados que hay. Entonces, no tenemos por qué considerar que una contribución teórica es un artículo publicado. Una contribución teórica puede ser cualquier cosa que a nosotras nos dé un marco teórico. Entonces, a ese nivel también romper, ¿no? Redefinir qué es una contribución teórica. Por ejemplo, yo tengo un artículo publicado sobre el autorismo, bueno, sobre el que se llama autorismo, machismo, leninismo y otros temas. Entonces, la noción de machismo-leninismo yo la saco de una conversación con María Barea. Las mujeres en aquella época utilizaban el concepto de machismo-leninismo para referirse a las prácticas machistas de sus compañeros de izquierdas, pues en grupos cinematográficos, en sindicatos, en grupos políticos. Entonces, si tú coges el concepto este que utilizaban estas mujeres como broma, machismo-leninismo, y lo llevas a un texto académico y lo utilizas como marco de análisis de los comportamientos machistas de los hombres de izquierdas dentro de los colectivos cinematográficos supuestamente emancipatorios latinoamericanos, te sirve como un marco teórico fantástico para analizar esa realidad, pero esas mujeres no escribieron en su día sobre el machismo-leninismo. Soy yo la que como académica decido constituir el aporte de ellas en una contribución teórica. Y así podéis hacer lo que os dé la gana. O sea, es así. Eso es descolonizar, ¿no? O
sea, descolonizar es utilizar con libertad y salirte de los parámetros colonizados de cómo se escribe la historia del cine. Los discursos orales, por supuesto, se utilizan como marco teórico. Y bueno, esto del cuestionar el perfeccionismo técnico y formal ya creo que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Es como eso. Mirad, aquí estas fotos son súper lindas. Esto es una cineasta ecuatoriana que se llama Mónica Vázquez, que hizo 8 películas en 8 años y ya no hizo ninguna película más, porque se casó con un trabajador de cooperación alemán, se fue de Ecuador y una vez salió de Ecuador ya era una inmigrante y ya nunca más tuvo oportunidad de hacer ninguna película. Y ella hizo esta película que se llama Tiempo de Mujeres, que es sobre, bueno, un pueblo en Santa Rosa que todos los hombres han emigrado a Estados Unidos principalmente. Entonces las mujeres están solas en el pueblo y se encargan de todo, de la agricultura, llevan las tiendas, llevan toda la organización comunal, hacen incluso cosas que antes no hacían, como sembrar, o sea, como arar la tierra, que lo hacían los hombres, porque se supone que la tierra, la Pachamama es mujer, entonces araban solo los hombres, pero ahora ya aran, hacen de todo, hacen sombreros también para ganarse la vida. Y entonces ella hizo esta película con ellas y el estreno mundial de la película fue también en Santa Rosa. Y estas son unas imágenes del estreno de la película en Santa Rosa. Y después, varios años después, se fue e hizo una película en el Bronx con los maridos e hijos de estas mujeres, que estaban todos viviendo más o menos en el mismo barrio en Nueva York. Y ella es una directora muy, muy, muy poco conocida que hizo cosas súper interesantes en 8 años. En 8 años, entre 1980 y 1988, hizo 8 películas. Y ya está. Esa es toda su producción. Y hasta hace poco estaba olvidada, pero Paola de la Vega la recuperó, hicieron una retrospectiva en Ecuador y bueno, yo creo que también hay mucho por trabajar sobre Mónica, que sigue viva, vive en Alemania y está estupenda. O sea, y bueno, os he intentado poner algunos casos de diferentes mujeres que ves, estás en las Cine Mujer Colombia, Sara Bright y Clara Riascos. Esta es Beatriz Palacios de Bolivia, pero Beatriz Palacios ya murió, y María Barea, que es peruana, y su hijo Horacio, que voy a comer con ellos el domingo, que es el Día de la Madre.